Muy buenas noches a todos, aquí estamos de nuevo con ustedes, bienvenidos a su canal Miki Noticias, muchas gracias por visitarme. Mencionándoles lo que sucedió en la conferencia del día de ayer, en la conferencia de prensa de la Secretaría de Educación Pública, que es todos los días a las 5 de la tarde, informada por el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán desde Palacio Nacional. La conferencia de prensa de Educación y Bienestar para el Pueblo de México del 7 de agosto, informaron acerca de lo que sucede, lo que ha sucedido con respecto al cálculo que tienen las autoridades para poder prever el rezago de los alumnos, para poder ver cómo se ha trabajado esta situación de beneficio hacia toda la población, por el poder controlar la educación pública, todo el planteamiento de educación, todo el tema que tiene que ver con escuelas, alumnos, maestros, ha podido funcionar de gran manera para el beneficio de toda la población mexicana. Comentaron el por qué era esencial cerrar las escuelas y fue en extremo benéfico para todos. En la conferencia de prensa de ayer, siendo hoy 8 de agosto, la conferencia de prensa de ayer la pueden encontrar en el canal de gobierno oficial de México. Gobierno de México, la conferencia, el video en YouTube se llama Educación y Bienestar para el Pueblo de México 7 de agosto 2020, donde pueden encontrar varios temas relacionados a el regreso a clases, las inscripciones, reinscripciones, cuándo es la fecha límite, el ciclo escolar vía internet, vía televisión, el tema de los maestros, los pagos por honorarios, el impacto psicológico en los niños, en adolescentes también. Comentan también acerca de la entrega de libros gratuitos de texto y muchas otras cosas más, todo en media hora. Es una de las conferencias más interesantes de prensa y los invito a que la vean completa. Es un video de media hora solamente, contestan algunas preguntas, pero dentro de los temas principales y para lo que dedicaremos este video es con respecto a el beneficio tan grande que pudo haber sido o que es el poder controlar la educación pública para mejorar el manejo o controlar el manejo de la pandemia junto con la Secretaría de Salud y todo lo que conlleva esta mitigación de los contagios. Vamos a escuchar al señor Esteban Moctezuma Barragán con respecto a esto y el por qué es tan importante que se haya realizado las acciones así. Escuelas que vuelven a abrir junto con la pandemia tienen que volver a cerrar. ¿Cuántas personas estarían poniéndose en riesgo? Vamos a escucharlo. Y lo que forja el carácter de la gente y de una nación es precisamente cómo se comporta frente a la adversidad. Lo que hemos nosotros diseñado por instrucción del señor presidente Andrés Manuel López Obrador en la Secretaría de Educación, en primer lugar es un principio muy claro que fue el de cuidar la salud de nuestras niñas y niños, de nuestras maestras y maestros y de las familias sin lugar a duda mexicanas. Esto se logró siendo el primer sector que salió de actividad y ustedes recordarán que el 23 de marzo se decretó el receso escolar. Según se nos ha explicado por parte de la Secretaría de Salud, esto evitó un crecimiento muy alto del contagio en las primeras semanas y logró achatar la curva de contagios. Ahora, eso es muy importante porque cifras redondas, al principio de la pandemia, el sector salud en todo el país tenía alrededor de 3,000 camas para atender a enfermos graves de COVID. ¿Qué quiere decir cama? No solo la cama, sino además un grupo de médicos, enfermeras, especialistas para atender
a esa persona, que son alrededor de 4 o 5, más un respirador. Y el tiempo que permitió el haber sacado al sector educativo de este ciclo, al sector salud le permitió ir creciendo en capacidades. Ustedes recordarán que el señor presidente incluso personalmente habló con el presidente de China, de Estados Unidos, y hizo muchas gestiones para tener los respiradores, para poder atender a los enfermos graves. Y cifras redondas también, ya más o menos estamos llegando a los 12,000 camas. Esto quiere decir que creció 4 veces la capacidad hospitalaria para el tratamiento específico del COVID. Y por todas las cifras que todos los días nos da la Secretaría de Salud, tenemos que en todas las entidades federativas hay capacidad hospitalaria para atender a cualquier enfermo. Lo que fue una tragedia en otros países como Italia y España fue precisamente que se rebasó la capacidad hospitalaria para atender a las personas. Y eso es lo que se buscó evitar a toda costa en México y hasta ahora se ha logrado. Y esa salida de actividad del sector educativo pensamos que es muy importante, ya que en cifras redondas, en el momento en que se decretó el receso escolar en todos los niveles, que incluye también a los maestros y a los trabajadores de la educación, estamos hablando que salieron alrededor de 38 millones de personas de la actividad. De la otra forma, regresar a 38 millones de un día para otro es lo que es muy delicado. Y por eso hemos dicho que no es viable por las condiciones de la evolución de la pandemia en México regresar a clases presenciales. En otros países que lo han hecho pensando que ya es tiempo de regresar a la escuela, han tenido rebrotes muy grandes, y la lista es muy grande de países que han tenido que abrir y cerrar las escuelas. Entonces, no había alternativa. Sabemos que las familias pues están cansadas, que tienen enojo, que tienen miedo, que tienen ya impaciencia por regresar a una vida más normal, y que la escuela también les ayude a poder ir a trabajar sin estar preocupados de que dejaron a sus hijos en su casa, pero esto no es posible, no hay alternativa, y lo que se buscó es, dentro de las alternativas que tenemos, es dar la mejor educación posible, con la mayor calidad y con la mayor cobertura. Una educación equitativa que le llegue a la mayoría de los mexicanos y que también sea de calidad. Nuestras expectativas entonces son precisamente esas, que los aprendizajes esperados se logren, y estamos haciendo todo para que eso sea así. Se diseñó un sistema para tener maestros que estén destacados por su capacidad de transmitir sus conocimientos. Vamos a tener invitados especiales en los programas para que gente de muy alto nivel académico, social, humanista, sean parte de este esfuerzo. Y en cobertura logramos este acuerdo con las televisoras y radiodifusoras para poder ampliar nuestra capacidad de llegar al mayor número posible de mexicanas y mexicanos. En materia digital, por ejemplo, en Aprende en Casa, tenemos una cifra que casi llega al 1,000,000 de maestras y maestros que se capacitaron en herramientas digitales. Esto es un salto muy importante que no hubiéramos logrado quizás el resto del sexenio, porque capacitar a 1,000,000 de personas no es sencillo, y lo hicimos para todos de manera gratuita. No gastamos un centavo en ello, e incluso a 15 millones de alumnos y alumnas se les dio una cuenta
y de correo electrónico y pudieron participar en Internet. Entonces, tenemos 1 millón de maestros capacitados y 15 millones de alumnos adicionales a los que ya había, que ya cuentan con acceso al Internet. Esto, sin duda, es algo muy importante para la educación pública mexicana y la privada, porque esto lo abrimos a todos y se inscribieron el que quiso, pero es un salto adelante que nos habla de que no todos son malas noticias. Vamos a tener en este inicio del segundo ciclo, el inicio escolar 2021, también capacitación para poder seguir en esta tendencia y trayectoria, y los programas que estamos diseñando, pues están diseñando para que sean interesantes, lúdicos y que atrapen a los alumnos en el aprendizaje desde su hogar. Si tenemos éxito, lo que va a suceder terminando la pandemia es que seguramente nos van a pedir que en la educación mexicana continúe, además de la educación presencial, un reforzamiento a distancia. Esa sería la expectativa del sector educativo. Ok, bueno, varios millones, 38 millones de estudiantes, maestros, población en México y todavía más, porque esto solamente es con estudiantes, con sector educativo, estarían en riesgo o fueron de alguna manera salvados o modificados respecto al sistema para que no pudieran contagiarse por el coronavirus. Afortunadamente las escuelas y las autoridades pudieron tomar las medidas necesarias a tiempo, mucho antes, perdón, mucho antes de que pudieran llegar masivamente el virus, y así pudimos tener esta epidemia larga, pero no con tantos fallecidos, o por lo menos no con los fallecidos que no debían fallecer, que ya les he comentado en videos anteriores. Seguimos informando, todo esto y más lo pueden encontrar en la conferencia de prensa del día de ayer. Seguimos informando aquí en su canal Miki Noticias. Les agradezco mucho el haberme acompañado y bueno, continuamos trabajando, informando para que puedas tener un conocimiento un poquito más, un panorama un poquito más amplio. Gracias por verme, hasta pronto.